Buenas noches, profesores. Mi nombre es Carla Horna Ponce. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre el método para este trabajo de investigación. En este capítulo se analizará el tipo de investigación, el diseño de investigación, las variables, la muestra, los instrumentos de investigación, el procedimiento de recolección de datos y el plan de análisis. Siguiente. Ya. Vamos a iniciar con el tipo de investigación. En el tipo de investigación se puede afirmar que después de analizar el objetivo de estudio para este proyecto, esta investigación es de tipo aplicada, puesto que evalúa la teoría de la PPA, la cual es una teoría económica global, y después se aplica al caso peruano durante el periodo de 1980 al 2019. Por otro lado, según los datos que se han recolectado, se está frente a una investigación de tipo cuantitativo, puesto que la data ha sido obtenida de fuentes secundarias, siendo además esta conformada por 40 observaciones para las variables, las cuales son cuantitativas. Finalmente, según el conocimiento que se tiene sobre el objeto de estudio, se considera que es de tipo explicativa, dado que busca explicar la relación existente entre las variables del modelo. Siguiente. Prosiguiendo con el diseño de investigación, se considera que es no experimental, ya que las inferencias que se obtendrán sobre las relaciones entre las variables que intervienen en el modelo se realizan sin intervención o influencia directa de parte del investigador. Además, dichas relaciones se observarán tal y como se han dado en su contexto natural. Por último, también se dice que son longitudinales, que es de diseño longitudinal, puesto que se evalúan las variables a lo largo del tiempo y no en un solo momento como lo hace la transversal. Siguiente. Ahora, analizando las variables. En primer lugar, se debe de tener en cuenta que las variables para este trabajo se presentará en dos modelos distintos. Uno es la PPA absoluta y el otro es la PPA relativa. Iniciando con la absoluta, se tiene una variable dependiente, la cual es el tipo de cambio nominal bilateral entre Perú y Estados Unidos, y dos variables dependientes, el IPC de USA y el IPC de Perú. Entonces, observando la tabla, se puede encontrar más información acerca de estas variables. En primer lugar, se tiene la nomenclatura, la cual nos indica cómo se ingresará a eViews. Luego se tiene la unidad de medida, siendo soles por dólar para el tipo de cambio, mientras que para el IPC de ambos países, su unidad de medida es la base 2010. Sobre la frecuencia es anual para las tres variables. Sobre la técnica de estimación del tipo de cambio, se encuentra como el promedio de la compra-venta diaria publicada por el SBS, mientras que para el IPC de Perú se encuentra mediante la fórmula de las Peires, la cual según el BCRP mantiene fijas las ponderaciones hasta que se cambie de año base. Y por último, para el IPC de USA se encuentra mediante muestras interrelacionadas, con encuestas a negocios y hogares. Esta información se saca de la Fed. Luego, la data para estas variables se ha obtenido del Banco Mundial. Siguiente. Para la PPA relativa, se considera también tres variables. Las independientes son las variaciones porcentuales del IPC, las cuales se pueden describir como inflación,
tanto para Perú como para Estados Unidos. Estas variables se encuentran mediante la variación del IPC, como se dijo, y por otro lado se tiene la variable independiente, que consiste en la variación del tipo de cambio. Entonces, en este modelo, la unidad de medida para las tres variables es la variación porcentual, la periodicidad es anual y los datos para las tres variables fueron obtenidos del Banco Mundial. Siguiente. Siguiente, por favor. Continuando con la muestra, para este estudio se ha utilizado la técnica de muestreo por conveniencia, mediante la cual se ha obtenido 40 observaciones para las series que participan en ambos modelos ya mencionados. Es importante también notar que el número de observaciones es mayor de las 30 requeridas por las investigaciones, por lo cual se puede decir que los modelos serán robustos y consistentes al momento de obtener los resultados. Siguiente. Siguiente. Los instrumentos de investigación. Sobre los instrumentos de investigación, estos consisten principalmente en fuentes de revistas indexadas. También se obtuvo la data del Banco Mundial. Se utiliza también el programa eViews, el libro de investigación en economía y negocios de Larios González y Álvarez, el cual se utilizará para interpretar los resultados de eViews. Siguiente. En esa tabla se puede mostrar la ficha de instrumentos de investigación. En la parte de los papers se puede ver el paper base, uno de los papers base para este estudio, que es el de Jacobo y Sovilla Rivero, en el cual buscan demostrar la existencia de la PPA para Argentina. Siguiente. Siguiendo con el procedimiento de recolección de datos, en primer lugar, se determinó las variables que intervendrían en el estudio y se procedió a buscarlas en las estadísticas del Banco Mundial. Luego, una vez encontradas, se las transportó a Excel, donde se las adecuó para ser introducidas al software eViews. Siguiente. Finalmente tenemos el plan de análisis. Este plan de análisis redacta el paso a paso del procedimiento econométrico a seguir para comprobar la existencia de la PPA en sus dos versiones. Se debe tener en cuenta que a priori, según los antecedentes, esto se realiza mediante la cointegración y el modelo de corrección de errores. Para todo esto, se hará uso del software eViews, como ya se mencionó. Entonces, una vez que ya está la data en el software, se inicia analizando los principales estadísticos descriptivos. Entre estos se encuentran la media, la varianza, la desviación estándar, la matriz de covarianza, la matriz de correlaciones, kurtosis y el test de normalidad. Esto se hace con el objetivo de comprobar la existencia de baja dispersión y si las series se distribuyen de forma normal. Para comprobar esto último, es decir, para que se distribuyan de forma normal, se evalúa el p-value, el cual debe ser mayor del 5%. Si es mayor que el 5%, indica que no se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto sigue una distribución normal. Una vez hecha este test para todas las variables y si en los resultados se observa que alguna o todas estas series no son normales, se puede proceder a transformarlas utilizando logaritmos naturales o en caso de data mensual y trimestral se utiliza la desestacionalización. Esto no aplica en este estudio puesto que la data es anual. Posteriormente se analizará el test de Dickey-Fuller, el cual en su hipótesis nula afirma la existencia de la raíz unitaria. Esto se analiza para las variables en su nivel, en su primera y segunda diferencia. Según los resultados que se obtengan sobre su estacionalidad, se puede observar si se podría hacer cointegración.
Posteriormente, se realiza la causalidad de Granger para observar si existe unidireccionalidad o bidireccionalidad entre las variables participantes del modelo. Se dice que si existe bidireccionalidad, se usa el VAR, y si existe unidireccionalidad, se podrá usar el modelo de corrección de errores, lo cual, según los antecedentes que se han visto, es el más utilizado por los investigadores de la teoría del PPA, de la PPA. Siguiente. Siguiente. Finalmente, se puede observar los modelos econométricos tanto para la PPA absoluta como para la PPA relativa. Gracias.